Mi villano favorito es la franquicia más grande de Illumination y la razón por la que el estudio se volvió tan popular. Pero ¿sabías que estas películas están llenas de detalles increíbles que muy pocas personas notan? Mi villano favorito 4 es una de las películas que más tiene este tipo de detalles en sus escenas. En esta película, algunos Minions son transformados en superhéroes llamados Mega Minions, así que era de esperarse que hubiera alguna referencia a una película de superhéroes. Y la cinta no decepciona en este aspecto, porque hay un momento en el que uno de los Mega Minions necesita usar su poder de elasticidad para detener un tren fuera de control. La forma en que ocurre la escena la hace idéntica a la escena clásica de Spider-Man 2, de 2004, en la que Spider-Man intenta usar sus telarañas para detener un tren. Incluso quienes nunca han visto esa película corren el riesgo de haber visto al menos una imagen de esa escena alguna vez en su vida, de lo icónica que es. Increíble, ¿verdad? Pero este es apenas el primero de los 20 secretos ocultos que no notaste en mi villano favorito. Así es, llega otro Cinewave para que lo disfrutes. En la cuarta película de la franquicia, Gru invade una escuela de supervillanos y encontramos algunas cosas bastante interesantes en ese lugar, como la fotografía de un hombre con sombrero verde en la oficina de la directora. Esa fotografía parece ser solo una imagen cualquiera al principio, pero quienes conocen bien las producciones de Illumination notarán que el sombrero parece ser el mismo que usa el Onslaught en el Lore, otra película del estudio. El Onslaught destruyó el medio ambiente del mundo con su empresa, así que tiene sentido que haya una foto suya en una escuela de supervillanos. De hecho, una información muy importante que pocos notaron es que la directora del Instituto de Supervillanos tiene una conexión con otro personaje muy importante de la franquicia, el Dr. Nefario. Así es, el científico que se la pasa creando armas para Gru. Ella es nada más y nada menos que la madre del científico loco. Y es posible descubrirlo prestando atención a los objetos que aparecen en el estante de la oficina de la directora, pues dicho estante cuenta con fotografías de la ancianita y del Dr. Nefario juntos, como si fueran madre e hijo. El automóvil que Gru usa para reunirse con sus antiguos amigos villanos de la época de la escuela es increíble por sí solo, pero por sorprendente que parezca, la mejor parte está en la placa del vehículo. El código de la placa es de M090710, y sí, cada letra y número que aparece en ella tiene un significado oculto. Empezando por DM, esas son las siglas de Despicable Me, el nombre de la franquicia en su idioma original. Los números que aparecen después representan la fecha de estreno de la primera película de mi villano favorito, el 9 de julio de 2010. Nunca debemos olvidar dónde comenzó todo, ¿verdad? Hemos hablado mucho de la escuela de villanos, pero ella misma es una gran referencia, y esta vez una referencia a Disney. El instituto se parece muchísimo al famoso castillo de Disney que vemos al inicio de casi todas sus películas, y también en otros lugares como Disneyland. Ningún estudio de animación puede resistirse a hacer referencias a Disney, e Illumination no es la excepción en ese aspecto. Otra referencia al estudio del ratón Mickey aparece en la primera película de mi villano favorito, justo al inicio, cuando conocemos a una familia que está viajando por Egipto. Resulta que uno de los miembros de esa familia es un niño que lleva una camiseta negra con una calavera en el pecho, algo que recuerda muchísimo a un personaje muy importante de la primera película de Toy Story, Sid. Hay que ser muy inocente para pensar que esto es una coincidencia en lugar de una referencia intencional a una de las películas animadas más importantes de la industria. Un easter egg todavía más indiscutible aparece al inicio de mi villano favorito 3, cuando los Minions pilotean un submarino que navega por el océano a toda velocidad, hasta que dos peces payasos son atropellados sin ninguna consideración. Estos dos pececitos no son simples extras aleatorios, sino los personajes de Buscando a Nemo, Marlin y su hijo Nemo. Mostrar a los Minions atropellándolos con tanta facilidad es una forma bastante atrevida de Illumination de decir que sus películas pasan por encima de las de Disney. Pero tú, ¿cuál de los dos estudios prefieres? Comenta aquí abajo #Illumination o #Disney para que podamos saber cuál de estos dos estudios hace las mejores películas animadas. Además de las referencias a otras películas animadas infantiles, mi villano favorito también hace algunas referencias un poco más atrevidas, y eso queda claro en una de las escenas más hilarantes de la segunda película,
Cuando Gru comienza a investigar a El Macho, termina teniendo que luchar contra la gallina mascota del villano. Pero la gallina es mucho más talentosa de lo que debería y se mete dentro de la ropa de Gru, solo para salir por un agujero que hizo en su camisa, en referencia a la escena clásica de Alien en la que una cría alienígena sale del abdomen de un hombre. Solo que la versión original es mucho más brutal que la referencia de Illumination. Después de todo, estamos hablando de una película de terror para adultos. Por si fuera poco, estas películas también tienen tiempo para rendir homenaje a canciones de diferentes épocas. En Mi Villano Favorito 3, los Minions son encarcelados, pero no tardan mucho en comenzar a apoderarse de toda la prisión. Y en ese momento empiezan a bailar de una forma que recuerda mucho al videoclip de Jailhouse Rock, una canción clásica de Elvis Presley. Lo curioso es que el público objetivo de las películas de Illumination son los niños, y la mayoría de ellos seguramente no conoce esta canción, pero aún así hacen este tipo de easter eggs pensando en sus fans más grandes, y también en los niños que se interesan por cosas más antiguas. Cuando hablamos de referencias musicales, no podríamos olvidarnos del final de Mi Villano Favorito 2, donde ocurre la boda de Gru y Lucy. Como en toda boda que se respete, había minions vestidos de blanco y cantando una canción sentimental. La forma en que están vestidos no es una moda inventada por sus alocadas cabezas. De hecho, este es el mismo estilo de ropa que usaban los integrantes de los Backstreet Boys, una boy band que tuvo un éxito enorme entre los años 90 y los años 2000. Lo mejor es que este no es el único grupo musical al que los Minions le robaran el vestuario durante la boda de Gru. Las criaturitas amarillas realmente aprovecharon para divertirse, porque también aparecieron usando la ropa de la banda Village People, conocida precisamente porque sus integrantes usan disfraces llamativos y sinceramente bastante extraños. Gru comenzó la primera película como un villano, pero se convirtió en un verdadero héroe con el paso de las películas. Podemos ver lo malo que era con solo echar un vistazo a las cosas que encontramos en su casa desde la primera película de Mi Villano Favorito. Por ejemplo, en su hogar se puede ver un retrato de Jesse James, uno de los mayores criminales de la historia del Viejo Oeste. Así es, Gru admiraba a varios supervillanos y criminales del pasado, incluso a algunos que existieron en la vida real. La escena en la que Gru va a infiltrarse en la casa de Vector para robarle el rayo encogedor es muy divertida, pero suceden tantas cosas que muchos ni siquiera notan que mientras Gru intenta entrar a la residencia, Vector está jugando con un Nintendo Wii. Como esta primera película de Mi Villano Favorito se estrenó en 2010, esa era la consola principal más reciente de Nintendo en aquel momento, ya que el Nintendo Wii salía en 2006 y su sucesor, el Nintendo Wii U, no salió sino hasta 2012, aproximadamente 2 años después de la película de Illumination. Existen detalles en algunas escenas que están relacionados con los Minions. Lo curioso es que muchos de esos detalles son bromas bastante extrañas. En la segunda película hay un momento en el que los Minions se están divirtiendo a lo grande en una playa. Lo sorprendente es que en medio de todo ese caos vemos a uno de ellos lanzar una mirada enamorada a otro Minion, como si estuviera coqueteando con él, o al menos jugando a coquetear, porque sabemos que a los Minions les encanta hacer bromas muy peculiares. Suscribirse es rápido, fácil y te mantiene al tanto de todo lo que pasa por aquí. ¿Vamos? Más temprano en esta película vimos una de esas extrañas bromas de los Minions, solo que en este caso todo fue mucho más peligroso. Esto ocurrió en aquella escena que muestra a los Minions trabajando para fabricar mermelada. Al fondo, 2 de ellos están jugando a golpearse la cabeza con mazos, hasta que uno termina desmayándose y el otro corre desesperado para intentar despertarlo. Cuando el Minion que se había desmayado despierta, demostrando que está bien, el otro se siente aliviado y comienza a besarle la mejilla varias veces. De verdad que estos Minions hacen cada cosa cuando los dejan sin supervisión, ¿eh? Menos mal que son lo suficientemente resistentes como para sobrevivir después de recibir unos cuantos martillazos en la cabeza. Hablando de los Minions, ¿alguna vez te has preguntado por qué se vuelven morados cuando son transformados en monstruos malvados durante la segunda película?
En primer lugar, era necesario darles una apariencia diferente para que todos los espectadores entendieran que algo estaba mal. Pero la elección de ese color no es aleatoria. El morado es conocido por ser el color opuesto al amarillo dentro del círculo cromático. Así que si los Minions se convirtieron en lo opuesto de lo que eran, tiene sentido que su color también se invirtiera. Esta fue una idea verdaderamente genial por parte de los artistas de la película. Mi villano favorito 3 comienza con el robo de un cristal rosa muy importante, y ese es el tipo de elemento clásico que parece haber salido directamente de una antigua película de espionaje. Pero lo más curioso es que pensar eso ni siquiera es una exageración, porque este cristal se parece muchísimo al diamante rosa que vemos en la película La Pantera Rosa. Y adivina qué, la historia de esa película trata precisamente sobre el robo de ese diamante rosa, así que no hay manera de que esta similitud sea solamente una coincidencia. Es curioso que además de armas mortales, la casa de Gru tenga varias obras de arte, probablemente robadas. Una de ellas es la famosa pintura La Noche Estrellada, creada por Van Gogh, uno de los artistas más importantes y famosos de toda la historia. ¿Será que esa es la pintura original? Además de esa pintura, hay otra que es todavía más famosa, la Mona Lisa, una obra de Leonardo da Vinci. En serio, esta es la obra de arte más famosa de toda la historia y está en la casa de Gru. Y lo más gracioso es que tanto la Mona Lisa como la Noche Estrellada ni siquiera están en la habitación de Gru, sino en la habitación de sus hijas, lo cual es bastante tierno, la verdad. Hay otra obra de arte que aparece referenciada en la primera película de mi villano favorito, pero esta no se encuentra en la casa de Gru, sino en el Banco del Mal. En este caso, estamos hablando del enorme cuadro que aparece justo al lado del gerente del banco. Esta obra es una copia descarada de un retrato de Napoleón Bonaparte, pero la gran diferencia es que el gerente del banco fue colocado en lugar de Napoleón, lo que solo demuestra lo arrogante que es ese gerente. Antes de irte, échale un vistazo a los 2 videos que están en la pantalla. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.